día de hoy y todo el tiempo lo estamos escuchando, los bosques mesófilos de montaña son muy importantes por la cantidad de epífitas que hay en ellos, ¿no? Me paso a la que sigue. Pero tenemos un problema importante, que es que la mitad de lo que queda del bosque mesófilo son comunidades secundarias, y una buena parte está asignada a zonas de agrosistemas forestales, como son los cafetales, o zonas en donde se están abandonando incluso los cafetales y se están acahualizando en algunos procesos. Entonces, este cambio en el grado de conservación de estas comunidades determina que haya cambios relevantes en la apertura del dosel, en la estructura del bosque, y esto determina condiciones microclimáticas diferenciales que pueden afectar entonces las condiciones en las que viven las epífitas y por lo tanto cambiar en función de las respuestas funcionales su abundancia y distribución. Este es el esquema teórico que elegimos para trabajar. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo responden las plantas a la modificación del microhábitat por la alteración de la estructura de la vegetación? Entonces, lo que hemos visto, y bueno, esto ya lo ha hecho Thorsten con todo su equipo, es revisar cómo cambia la riqueza y la diversidad. Y en general lo que tenemos es que cambia significativamente de los bosques, de lo que se encuentra en los bosques, respecto a lo que hay en los acahuales y en los cafetales. Entonces hay una parte importante que se sigue conservando en los agrosistemas más manejados, que son los cafetales. ¿Le sigue? Entonces, lo que hicimos fue medir cómo cambian las condiciones microclimáticas. Y lo que encontramos, básicamente, es que conforme se incrementa la apertura del dosel, tenemos un cambio en la cantidad de luz que reciben las plantas y también un cambio en la temperatura y la humedad relativa. El cambio de la humedad relativa es muy relevante. Vean, casi es la mitad de lo que tenemos respecto al bosque. Entonces vamos a tener condiciones en el dosel, que como ya nos dijo el doctor Espejo, es la limitante más importante para las epífitas, ¿no? El agua. El agua sigue siendo un recurso muy limitante, inclusive en los bosques mesófilos. Entonces tenemos un cambio dramático en las condiciones. Pero ¿qué implica respecto a cómo le hacen las plantas para responder a ese cambio? Lo que nosotros medimos fueron características funcionales en las 10 especies más abundantes de 3 sitios de un bosque, acahual y cafetal. Las 10 más importantes en términos de unos muestreos que previamente también hizo el doctor Thorsten. Y entonces lo que medimos fue la masa seca por unidad de área, el grosor de la lámina foliar, la densidad foliar y el contenido de agua. Y lo que encontramos fue que las zonas con mayor estrés hídrico, con mayor radiación, tienen hojas más gruesas, con una inversión en construcción más grande y una densidad foliar por tanto alta, pero tienen bajo contenido de agua. Entonces tenemos hojas mucho más gruesas hacia la parte de los cafetales, con poco contenido de agua, porque invierten mucho en estructuras para mantener el agua que tienen, ¿sí? Entonces eso es el primer patrón relevante que encontramos. Esto se mantiene para los valores promedio de 10 especies relevantes. Es decir, lo que estamos representando es la respuesta más importante que tienen las plantas dentro de cada comunidad. ¿Verdad la que sigue? Lo que hicimos después fue medir especies que se repitieran en los 3 sitios para ver si esta respuesta a nivel comunitario se mantenía a nivel intraespecífico. Y lo que encontramos fueron una bromelia y 3 helechos, lo que medimos, y justamente el patrón es similar en los casos de las 3 especies para la masa seca y el grosor de las hojas, ¿no? La densidad foliar también en 2 casos se mantuvo y los contenidos de agua en general es lo mismo. Entonces, las especies lo que hacen es, las que están en todos los sitios tienen un cambio morfológico relevante que les permite enfrentar las condiciones de estrés. ¿Me das la que sigue? Medimos la masa seca por unidad de área como una medida en la inversión que tienen que hacer las plantas para mantener el tejido fotosintético. Y lo que encontramos es que generalmente estos cambios están definidos por el cambio en el grosor, pero también, la masa seca puede descomponerse en 2 factores. Uno puede ser la densidad foliar y otro es el volumen, que se puede medir a través del grosor. Pero en este caso, en los cambios que nosotros registramos, el cambio está determinado principalmente por cambio en la densidad foliar, que es decir, hay cambios en la inversión de construcción que tienen las plantas cuando modifican el microambiente en donde están.
En las zonas más secas invierten más en estructuras, células más pequeñas, paredes más gruesas, que generalmente son los cambios que se registran y se han registrado históricamente sobre la modificación morfológica para enfrentar condiciones de estrés hídrico. ¿Me das la que sigue? Entonces, en principio, en esta primera parte, lo que encontramos es que la masa seca puede servirnos como un indicador de qué tan bien están conservadas las comunidades de epífitas. Y esto no lo hemos dicho nosotros nada más, lo han dicho varias personas respecto a diferentes tipos de bosques, en los que han encontrado que sí, las respuestas foliares pueden darnos una idea del grado de conservación que tienen las comunidades. En el caso de las epífitas, tienen un patrón contrario a lo que se encuentra en árboles. En árboles, en el contenido de masa seca, lo que encuentran es que conforme se incrementa el grado de desarrollo de la vegetación en términos de sucesión, encontramos los valores más altos en la masa seca por unidad de área, ¿sí? Que es un poco inverso a lo que nosotros vimos. Pero esto podría a lo mejor servirnos como un índice para evaluar qué tan conservadas están las comunidades de epífitas. Bueno, ¿me das la que sigue? Nosotros encontramos esto y pensamos que también puede servirnos las respuestas ecofisiológicas, las respuestas funcionales de las plantas, ser una herramienta que nos ayude a ver cómo vamos a explorar el manejo de estas especies en agrosistemas relevantes como los cafetales, ¿sí? Entonces, bueno, todos estos ya sabemos que los cafetales guardan una parte importante de biodiversidad. Y después hubo un artículo de hace 10 años, un poquito más de 10 años, justamente en donde se valora la importancia de los cafetales en la conservación de epífitas. Entonces, si dan cuenta, pues hay un montón de especies y el bosque mesófilo vuelve a ser la comunidad más importante. Todos los cafetales asociados a este tipo de vegetación son los que tienen más epífitas, más orquídeas en general. Entonces, escogimos este grupo porque es un grupo bastante, pues muy bonito, ¿no? Que lo hemos visto. A todos nos gustan las orquídeas, ¿no? Es que ese es el problema con los de orquideólogos, siempre te convencen con una foto, ¿no? Y ya no te explican nada más, te ponen la foto. Bueno, nosotros no quisimos quedarnos con las fotos y lo que exploramos es que desde el 2005 el doctor Espejo ha estado insistiendo en que hay que hacer estas cosas para poder revalorar cuánto conservan, pero también cómo los vamos a usar. Entonces ahí nosotros lo que hicimos, paso la que sigue, fue medir cuántas orquídeas estaban otra vez en los mismos cafetales, en el mismo bosque y en el mismo cagual. Y entonces encontramos 34 especies de orquídeas. Y lo que hicimos fue ver cómo cambiaban la riqueza. Igual otra vez tenemos un decremento hacia el cafetal. El cafetal guarda casi solo 10 especies, que es el 30% de lo que tenemos en el bosque. Se comparten poquitas, como ven, el cafetal y el bosque se parecen el 25% nada más. O sea, realmente los cafetales están guardando muy poquito de lo que sí tenemos en los bosques. O sea, eso más o menos ya se sabía. Pero, ¿qué tipos de especies son las que están resguardando los cafetales? Lo que hicimos fue, entonces, determinar no solo la parte taxonómica, sino la parte funcional. Y utilizamos una clasificación, la de Benzin, de las respuestas al estrés hídrico de las plantas. Aquí solo mostramos 3 categorías, que son las mesófitas. Hay géricas, hay 2 niveles de géricas, las que evitan y las que enfrentan. O sea, las que enfrentan son las más valientes de todo esto. Entonces tienen características que les permiten estar en condiciones de bastante estrés. Esta clasificación la hicimos en función de los rasgos que presentaban las hojas, pero también en toda la experiencia que tiene Rebeca, en función de las que tiene dentro del invernadero, cuál es el manejo que se da y cuál es la respuesta que ella ha registrado. Con esa clasificación lo que podemos ver es que vean, en estos 2 lugares, los 3 grupos más importantes de orquídeas funcionales están representados en el acagual y en el bosque. Y guardan más o menos la misma distribución, pero no sucede lo mismo en el cafetal. Las mésicas desaparecen, ¿sí? Todas las mesófitas desaparecen, no hay mesófitas. Que son estas orquídeas que no resisten la exposición directa al sol. Tienen capas celulares muy delgadas en las hojas y prácticamente mueren cuando se les quita el dosel. Entonces, esas desaparecen. Me pasas la que sigue. La otra cosa que hicimos, bueno,
Ya vimos que cambian los grupos funcionales. Ahora, ¿cómo cambia la distribución de estas plantas a nivel más micro en las copas de los árboles? Entonces, Thorsten se subió a todos los árboles y entonces se puso a revisar en qué zona estaba cada planta. Y lo que encontramos también es que hay un cambio en la abundancia de las especies y de los grupos funcionales dentro de la arquitectura de los árboles, ¿no? Lo que encontramos es que en las zonas de cafetal no están registrados en todas las zonas, pero sí los tenemos en el bosque. Miren, aquí esto es muy relevante, ¿no? En el bosque tenemos hasta en la zona 5, que es la parte más expuesta. Tenemos un montón de plantas ahí, pero no en el cafetal. Y también en el cafetal, vean, está hacia la zona 2, lo más importante que tenemos. Justamente las zonas más protegidas van a ser estas zonas que están más pegadas hacia la parte de los troncos, ¿no? Este cambio es significativo y lo que nosotros consideramos es que si ya sabemos qué especies hay que saber cómo responden, pero si queremos manejarlas, tenemos que atender a estas respuestas para buscar cuáles son las mejores especies que podemos incluir dentro de los cafetales si se quiere hacer propagación in situ o se puede hacer conservación in situ. Cuando hicimos la lista de las 34 que les mostré, solo 2 están en la NOM. Y de esas, registramos solo 10 que se venden, ¿verdad? Rebeca, algo así, 10 o 12 que se venden en los mercados. Es decir, las otras 20 no son de interés comercial. A nadie le va a interesar conservarlas. Y justamente no las interesan, aquí, por lo menos aquí en Jalapa, porque están en todos lados, son las que tienen características para vivir en todos lados. Entonces la idea es seguir explorando, primero otra vez, cuáles son las áreas prioritarias. Esto ya lo dijo el doctor Espejo de hace 15 años y nadie le hace caso. Bueno, hay que seguir explorando esto para saber exactamente los puntos en donde tenemos la mayor riqueza de especies y que puedan tener potencial de manejo dentro de estos cafetales, una vez que exploremos la evaluación microclimática y determinar las respuestas funcionales para ver esto que también dijo hace poquito Tarín, respecto a la evaluación poblacional que no se ha hecho. Sabemos que están las especies, están presentes en los cafetales, pero lo que no sabemos es si hay poblaciones viables. Y eso es otro de las tareas relevantes para hacer. Pero lo que nosotros estamos intentando en el CITRO, es ahora que generamos un proyecto, es justamente trabajar de esta manera con manejo adaptativo. El tiempo de investigación a veces está desligado del tiempo de las tareas de propagación, de vender y esas cosas. Entonces lo que queremos hacer es justamente un proyecto en donde la tarea de propagar dentro, in situ o fuera, vaya acompañado de la parte de investigación. Entonces que podamos estar atendiendo 2 partes importantes que se relacionan en la conservación de las epífitas y de estas epífitas en particular de las orquídeas, que puedan agregarle valor a los cafetales y también se puedan incrementar su potencial de conservación. ¿Me da la que sigue? Bueno, eso era todo. Gracias.